Un saludo afectuoso para todos los estudiantes de este diplomado de diagnóstico y rehabilitación de estructuras de concreto. En esta oportunidad vamos a tratar de encontrar opciones de generación de protección con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad en las estructuras de concreto armado. Entonces, nos preguntamos cómo generar esa protección y disminuir la vulnerabilidad. Esa es la interrogante que tenemos en este momento. Vamos a tratar de abordar algunos estudios de caso para tratar de resolver y originar este tipo de protección a las estructuras. Primero que todo, tendríamos entonces que estudiar varios tipos de relaciones y resolver adecuadamente la relación entre la estructura y el ambiente que la rodea, la estructura y el suelo, la estructura ante los eventos y amenazas naturales. Esas tres relaciones son muy importantes para asegurar la estabilidad de la edificación. En esta intervención se presentan experiencias constructivas identificadas en la investigación por más de 20 años en distintos edificios y en distintos conjuntos habitacionales y empresariales. Vamos a ver entonces el primer caso de estudio, que son las estructuras destinadas a estacionamiento. Aquí vemos entonces, observen los dos niveles. Tiene una plataforma aérea y una en tipo sótano, la rampa de entrada. Son edificaciones residenciales, 3 torres de edificaciones residenciales. Aquí vamos a estudiar entonces la relación entre la estructura y el ambiente. Fíjense que esta condición de estacionamiento va a originar la presencia de oxígeno, la humedad, por filtraciones que a lo largo de los años, en este caso, estas edificaciones tienen más de 40 años, sin ningún tipo de mantenimiento, y la concentración de gases originada por el CO2 de los vehículos. En estos casos, es muy importante tener claridad que el tipo de construcciones o el tipo de ambiente donde se va a desarrollar esa estructura de concreto armado debe ser perfectamente perfilada, identificada para poder generar esa protección a esas estructuras. En este caso, el dióxido de carbono con el hidróxido de calcio producen en el concreto sales de carbonato de calcio que salen en forma de una crema blanca. Lo vamos a ver en algunas de las fotografías próximas. Esta expulsión de carbonato va reduciendo poco a poco el pH del concreto. Ustedes saben que el pH está entre 12 y 13 y la alcalinidad por debajo de 7 deja de ser alcalino, se convierte en un ambiente ácido, disminuyendo la pasivación del acero de refuerzo e induciendo la activación del proceso de corrosión. Entonces, la presencia de estos 3 factores es un indicio de la posibilidad o la potencialidad que tiene esa estructura de estar corroída. Aquí en este caso de este estacionamiento, fíjense que esta es una viga en volado de carga en uno de los pórticos, es la que escogí, pero todas estaban en estas condiciones, donde cuando cuando presenciamos, hicimos la inspección, ya había este desprendimiento del recubrimiento. El acero de refuerzo estaba expuesto. Es una muy mala práctica constructiva. En este caso, no fue protegido ni mantenido la losa de estacionamiento, la losa de techo, y por lo tanto, con las filtraciones se fue produciendo este problema de corrosión grave, un problema grave de corrosión. Aquí estamos señalando esa viga que está en volado y las otras sucesivas están en la misma condición. Como podemos observar, existe una delaminación del concreto. El
concreto, el acero ya estaba corroído en los estribos y hay una pérdida de sección de acero en el acero principal mayor del 5%, el cual es un parámetro que utilizamos como para determinar la gravedad del proceso corrosivo y la necesidad de atenderlo de inmediato. No existe recubrimiento. Fíjense, este es otro caso de estacionamiento, como la losa de techo está totalmente alterada, y fíjense las vigas. Aquí vemos la mancha blanca que les comenté, perfectamente definida. Vemos una grieta, vemos otra grieta aquí, ¿ve? La cara anterior, la cara posterior y la de abajo, la cara de abajo de la viga. Fíjense que cuando descubrimos, fíjense la gravedad de la situación de esta estructura, los estribos están perfectamente corroídos, completamente corroídos. Bueno, aquí tenemos de nuevo el estacionamiento, ¿no? Como para recordar cuál es la causa, cuál es el problema que pasó en esta estructura. Se existe la losa, el estacionamiento aéreo y la del sótano. ¿Qué pasó? Que los vecinos generalmente, cuando nosotros nos llaman como patólogos, los condominios de edificaciones residenciales, siempre tenemos cierta aprehensión porque no existe mucha capacidad financiera para el mantenimiento de las estructuras. Y generalmente ellos buscan cómo resolver el problema sin necesidad de pagar un estudio, de identificar las causas y de proceder a las recomendaciones que uno hace en relación a la rehabilitación de esa estructura. Esto es un residente, esta junta de condominio buscó ayuda en la alcaldía y le hicieron gratis un trabajo para que no siguiera cayendo agua sobre los carros, las filtraciones. Pero ¿qué pasó? Cuando la alcaldía hizo el trabajo gratis, pero lo que no sabían ellos es que a veces lo barato sale caro, como dice el Consejo Popular. ¿Y qué pasó? Que condenaron todo el sistema de drenaje que originalmente funcionaba en la losa de entrepiso del estacionamiento, cambiando las pendientes a dos aguas. O sea, anteriormente el sistema de drenaje iba hacia un solo lado y estaba perfectamente delineado su canal de recolección de aguas de lluvia y perfectamente con su bajante que se destinaban pues al drenaje en las calles, drenaje superficial. En este caso, en la alcaldía les resultó más fácil colocar en dos pendientes en ambos lados y taparon todos los drenajes que estaban previstos desde el comienzo. Cuando colocaron ese asfalto, dejaron drenajes superficiales totalmente insuficientes y muy mal ubicados, lo cual originó graves filtraciones y percolación a través de la losa de concreto. Entonces aquí tenemos una alerta. Hay que tener cuidado. Muchas veces las intervenciones que se hacen inadecuadas pueden ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado. Perdón. Y eso sucede también en el ser humano. Disculpen. En el ser humano, cuando hay un tratamiento inadecuado, la enfermedad se empeora. De manera que tenemos que tener mucho cuidado cuando se decida entre qué tipo de intervención, estar seguro que esas causas que originaron el problema son las que se van a rehabilitar y no partir de un supuesto negativo que no es aceptado y implementar una solución que después va a empeorar la situación. Aquí vemos en la estructura diferentes tipos de manifestaciones de la corrosión: eflorescencia y visibilización, que es un lavado de fino y carbonato de concreto. Indudablemente que la carbonatación aquí está sumamente elevado. Drenaje obstruido, insuficiente, y piel de cocodrilo en distintas partes del asfalto, que son signos de envejecimiento y de permeabilidad.
Fíjense que el friso se comenzó a desprender en los carros, caía sobre los carros. Eso, generalmente los habitantes, los residentes, no se apropian del sentido de pertenencia que deben tener con su edificación, y casi nunca las juntas de condominio asumen el compromiso de conocer a fondo cómo debe mantener y conservar los distintos sistemas de servicio del edificio. Entonces, hasta cuando llega el momento que ya no pueden hacer nada, entonces cuando lo llaman a uno. Fíjense en este caso, por ejemplo, muchas filtraciones, y ellos por un año tuvieron esta solución tan precaria de colocar unas láminas de zinc para que no cayera el agua ni los restos del friso sobre los carros. Entonces, la excusa es que no existen fondos presupuestarios para la reparación. De verdad que eso yo espero que algún día, igual que en los países desarrollados, tengamos esa cultura del mantenimiento y la conservación de nuestras edificaciones a niveles residenciales y a niveles industriales, a niveles de oficina. Indudablemente este es otro problema que es muy común y hay que abordar, que son las inundaciones que afectan las patas de columna. Es decir, hay que tener mucho cuidado que las pendientes no de los pisos del estacionamiento no vayan hacia las columnas. Y tener cuidado en el tiempo, los 40 años que tienen estas columnas, que esas pendientes no se eliminen. En este caso, fíjense, todos los patas de columnas tenían graves problemas de corrosión. De manera que en el proyecto hay que tener en cuenta de las áreas circundantes a las patas de columna y disponer los recubrimientos especiales también para los bordes de las columnas, por lo menos unos 30 centímetros con unos recubrimientos especiales, y asegurar que las pendientes, en vez de traer el drenaje hacia la pata de columna, llevarlo en sentido contrario a la columna. El proyecto que contemple desde el comienzo el plan de mantenimiento. Estas son las prácticas de prevención. Como se recuerdan, esta clase va dirigida precisamente a tomar prácticas adecuadas de manera de proteger nuestras estructuras. Y lo primero que hay que hacer, como lo vimos en la clase anterior, que en el proyecto existe la necesidad de hacer un plan de mantenimiento desde el comienzo, entregárselo a la junta directiva de ese condominio, de esa edificación, para que estén conscientes y tomen un compromiso con el mantenimiento de esa estructura. La segunda actividad preventiva es trabajar con un concreto de buena calidad, donde la relación agua-cemento sea baja y, si es posible, la incorporación de microsílice y un buen recubrimiento. Selladores de juntas, también unos buenos selladores de la junta en la losa de arriba, selladores superficiales, o no hacer juntas desde el comienzo, desde el proyecto. Membranas para el tráfico y detalles de los drenajes pendientes de las losas, etc. Estar totalmente pendiente de que los drenajes no cambien su dirección y que se mantengan en la proporción que deben tomarse estas pendientes. Por ejemplo, las pendientes mínimas del 2% es importante mantener. También la distribución adecuada de los drenajes es una acción de mantenimiento, que tengan suficiente diámetro y que no tengan obstáculos en el camino de la ruta del agua de lluvia para evitar problemas. Los montantes, además verticales, deben ser protegidos ante impactos, porque si hay un impacto, un choque de un vehículo en los estacionamientos del sótano, entonces no van a cumplir con su función. Y finalmente, un mantenimiento doméstico, económico y periódico. Lo que hay que tener es disciplina, así como un programa de reparación que asegure que cualquier señal de alerta en la estructura será atendida y reparada inmediatamente.
Estas son las prácticas de prevención que tenemos cuando vamos a tener estructura en estacionamiento. Entonces, ¿cuáles son las dos lecciones más importantes aprendidas? Que el solo simple hecho de la presencia de factores mencionados, la humedad, el oxígeno y el CO2, es un indicio de la potencialidad de esta estructura a corroerse. Si nos descuidamos con otro tipo de estructura que no tenga estas condiciones, como son los estacionamientos, quizás no pase una gravedad como la que estamos viendo en este caso. Pero cuando se trata de estacionamiento, hay que ser muy religioso en estos mantenimientos que llamamos sencillos, pero que tienen que ser periódicos con disciplina. La segunda lección es que una intervención inadecuada, y eso sí, no es solamente se aplica para estructuras con estacionamiento, para cualquier tipo de estructura, puede agravar las condiciones existentes que se intenten modificar y pueden originar nuevos problemas patológicos. Así que atención con esta selección. Vamos a ver entonces el segundo caso, que es el impacto que tiene la vegetación inadecuada sembrar a corta distancia y de manera paralela al eje de fundaciones de las edificaciones. Fíjense que en estos casos la existencia de raíces en las fundaciones originó cambios de humedad en el suelo y este fue un factor importante en los asentamientos. Entonces, vamos a ver cómo es el tema de construcciones livianas sobre arcillas expansivas. Y vamos a hacernos la pregunta siguiente. En este caso, vamos a estudiar esta urbanización, que es un caso patológico emblemático en Barquisimeto. Algunos de ustedes habrán escuchado sobre el caso de la urbanización Río Lama, que son una cantidad de edificaciones hechas, ya las vamos a ver las características, que tuvieron problemas graves de patología. Y además también nos dan lecciones de cómo atacar cuando son masivas las construcciones. Y hay una respuesta inadecuada entre la estructura del suelo y los diferentes sistemas de servicio. Entonces aquí estamos viendo dos tipos de relaciones. Estructura-suelo, estructura-suelo, sistemas de servicio de la edificación. Aquí, a los 6 años de funcionamiento, comenzaron a presentar síntomas de falla en los diferentes síntomas. Son 43 edificios y son 552 apartamentos de 87 metros cuadrados cada uno. Aquí vemos una vista de las edificaciones. Fíjense el estado del arte aquí ya a los 6 años de haberse habitado. Como ven aquí, las características de la estructura es un sistema constructivo mixto conformado por paneles y pantallas. Las negras oscurecidas son pantallas y el resto de los cerramientos son paneles. Estos del exterior, del perímetro, son paneles. Y esta es la estructura clásica. Y la losa tiene 3 vigas aquí en el núcleo central, de 30 por 40 centímetros, y en general tiene una losa de fundación apoyada en vigas de 40 también centímetros en las alas del edificio. Como ven, es el típico configuración H, que se llama, que es muy práctica porque todos los servicios se ubican en el núcleo central y en la sala se distribuyen 4 apartamentos de 83 metros cuadrados, que es bastante cómodo. Aquí lo vemos en perspectiva, las pantallas, cómo funcionan, algunas en L, y vamos a ver entonces cómo se comportó este edificio sobre la arcilla. Aquí tenemos la zonificación de los 43 edificaciones. Lo que está marcado en círculos rojos fueron las muestras, las edificaciones que se escogieron para el estudio de investigación. Fue una investigación que originó miles de ensayos de todo tipo en el suelo y en la estructura, y nos permitió darle suficiente rubro a los especialistas, a los estructuristas, que fueron el ingeniero Pardo y el ingeniero Cholet. Aquí existe una publicación de todo el estudio que se hizo,
y de las recomendaciones que ellos hicieron para estabilizar esa estructura desde el punto de vista de estabilidad del suelo. La arcilla expansiva, fíjense, la arcilla, aquí están las muestras, y fíjense que internamente el suelo manifiesta también grietas, ¿ves? Este es un clima saheliano que está caracterizado por tener una evaporación muchísimo más alta que el nivel de precipitación que hay en esta zona. Esto sucede en el noreste de Barquisimeto, donde no solamente este terreno de la urbanización Río Lama, sino todos los terrenos aledaños tienen el perfil del suelo caracterizado por estas arcillas inorgánicas de altísima compresibilidad. Fíjense que las presiones de expansión del suelo se identificaron entre 0,25 y 3,80 kilos por centímetro cuadrado. La humedad promedio fue del 19%. Los cambios de temperatura entre más o menos 14 grados centígrados. Y los cambios volumétricos que sufrió la arcilla, el suelo, están entre el orden de 0,4 y 4,75. La vegetación, como dijimos al comienzo, totalmente inapropiado el clima saheliano, y además tuvieron en el diseño, no consideraron ninguno de estos factores y destinaron de manera paralela el eje de la siembra de los árboles inapropiados, en ese caso siempre verdes, que tienen una altísima capacidad de absorción del suelo de la humedad, y el reseguimiento de esa arcilla produjo estos graves problemas. Aquí entonces la interacción entre suelo y estructura, fíjense cuáles fueron los problemas principales: incongruencia entre el sistema estructural con el tipo de suelo, con el sistema constructivo, porque entonces, como hablamos, son dos alas y un núcleo central, y el sistema constructivo que decidieron fue construir una ala conjuntamente con el núcleo central, sin respetar esa junta de construcción entre esas dos. Después venía la junta de construcción y la otra ala. Eso no favorecía el problema de expansividad de esa arcilla. Y en relación a los sistemas de servicio, tampoco fueron considerados cuando tenían que pasar del núcleo a los apartamentos, no fueron considerados para darle la suficiente flexibilidad, holgura, de poder soportar los movimientos de expansión y de contracción que sufría el suelo. De manera que por eso que lo digo, este caso es un caso emblemático que dejó muchísimas lecciones, de las cuales pues vamos a concentrarnos en esta clase, vamos a concentrarnos en la que se refiere concretamente al problema de las arcillas expansivas. Fíjense los efectos de rotación de la estructura del edificio, que llegaron a 47 milímetros de asentamiento. Eso no lo aguanta ningún sistema estructural. En este caso, como les dijeran, pantallas y paneles, y las pantallas son muchísimo más sensibles a los asentamientos que los sistemas constructivos tradicionales. Ese es un valor que, así como en la clase anterior les hablé de buscar la información sobre el water stop para que puedan contestar adecuadamente las preguntas de los exámenes, aquí les voy a pedir que entonces investiguen sobre la sensibilidad, sobre la tolerancia que tienen el sistema constructivo en base a paneles y pantallas, y el sistema constructivo en base a la tradición, a pórticos. Entonces, indudablemente, el que está basado en pantallas estructurales es muchísimo más sensible. Esto es una cifra, un valor que va muy por encima de su, vamos a decir, de la permisibilidad que tiene este sistema para ese tipo de movimiento. Aquí vemos el patrón de las fisuras. Eso indudablemente que en el estudio de las causas, este tipo de recurso da muchas ideas al proyectista para identificar entonces la propuesta de intervención, de rehabilitación de estas edificaciones, que finalmente fueron intervenidas, solamente quedó una, porque los habitantes no permitieron. Todo fue un trabajo también social muy importante por el hecho de estar habitadas las edificaciones.
Y el otro elemento que yo les mencionaba es que cuando hay masificación de la construcción, como en este caso, que son 552 apartamentos, hay que tener mucho cuidado con los errores porque se multiplican progresivamente de una manera importante y por eso es muy importante no evitar cualquier error en este tipo de construcción. Entonces, con esto aquí ven cómo la viga superior soportó un esfuerzo de tracción sobre muy altos y las pantallas, el patrón en la esquina acusaba, pues cuando vayan a ver en el diplomado cómo cada uno de estos síntomas, las grietas, dan idea del tipo de falla que está sucediendo en esa estructura. Cuando vean a 45 grados van a conocer entonces qué significa ese recorrido de esas juntas cuando son paralelas. Fíjense que aquí hay paralelas más bien perpendiculares a los ejes y en forma paralela. Ese es otro tipo de lesión. Aquí están a 45 grados, etc. Entonces, este es el tipo de giro y este es el tipo de patrón de fisura. En esa publicación aparecen todos estos datos del ingeniero Pardo y Cholet, existe un libro sobre eso. Esfuerzos y asentamientos máximos producidos en la estructura. Aquí vemos cómo la viga está expuesta a 270, imagínense, toneladas en ambos sentidos por el movimiento cuando, en su caso más crítico que es este, cuando cada una de las alas, por efecto del suelo, tenía este comportamiento de asentamiento. Entonces, fíjense que estas son las vigas que encontramos de mayor esfuerzo, expuestas al mayor esfuerzo. Indudablemente que esta estructura tuvo que ser rehabilitada, por un lado, después de estabilizar el suelo y permitir que las humedades, tanto debajo del suelo del edificio propiamente dicho, eliminar los tipos de árboles que estaban extrayendo esa humedad e inyectar agua por métodos tradicionales. Después de estabilizar eso, hubo que inyectar todas estas fisuras, inyectarlas de nuevo y restablecer la estructura. Aquí vemos ese patrón, la interacción entre los distintos sistemas de servicio y de estructura, y vemos esta área que está señalada alrededor, pues nos da una idea de cómo los esfuerzos se repartían y la humedad, ¿ve? La expansión cuando se humedece el suelo y la contracción cuando se reseca el suelo o se consolida. Este es un suelo, significa cuando no tiene alteración del porcentaje de humedad. Entonces, en este caso, pequeño, ¿ves? Pero cuando vemos el triángulo en positivo, estamos viendo cuando se expande, y cuando vemos el triángulo negativo, se contrae. Entonces, este es el comportamiento explicado por los ingenieros proyectistas, de manera de sustentar la alternativa de solución que dieron, que costó, por cierto, mucho dinero, como vimos con CITER, 125 veces mucho más que el costo original. Aquí vemos un poco más, realmente ya no fuera del gráfico, la ruta de las grietas en las pantallas, la estabilidad de la estructura y las grietas perpendiculares y a 45 grados originadas por asentamientos y levantamientos diferenciales. Esta es la viga que les dije que fueron las más sufridas, y estas son las losas, ¿no? Que se prolongaba pues el efecto de grandes tracciones en ambos sentidos, en el núcleo, hasta la losa. Entonces, la pregunta importante sería, ¿cómo, si es posible construir sobre arcilla expansiva? Claro que es posible. El problema sería cimentar viviendas livianas en suelo expansivo. El problema sería en predecir, o la solución, o la alternativa, la opción, predecir los cambios volumétricos espontáneos que se producen en el suelo de apoyo por efecto de los cambios en el contenido de humedad natural. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la evaporación, y si el clima es saheliano, como dijimos, que esto supera la precipitación, le vamos entonces a colocar una barrera de humedad, que lo vimos también, lo hicimos en los edificios de Río Lama, y
con eso va a tener, ¿verdad?, un cono de protección en donde no va a haber cambios en los porcentajes de humedad de ese suelo que está debajo del edificio. Este también tiene un libro que se llama Técnicas de Diseño y Rehabilitación, presentado en uno de los congresos COMPACT en 2005 en México, 2013 en México, presentado acompañándome con el profesor Freddy Sánchez, que es especialista en suelo. Siempre insisto, ninguno de nosotros puede trabajar en estos casos solo, siempre son equipos multidisciplinarios que tienen que estudiar las distintas partes del problema para poder llegar a una solución realmente factible. Aquí entonces, diferentes tipos de prevención con sistemas de estabilización. Uno pudiera ser que ese suelo, aparte de la parte abajo de la vivienda, se estabilice de manera electroquímica, utilizando aceite sulfonado. Otra opción es estabilizar con inyecciones de agua, que fue la que nosotros determinamos a partir del estudio de suelo debajo de las edificaciones. Se determinó cuáles eran los porcentajes que permitían una homogeneidad en todo el suelo por debajo, y con eso se estabilizó. ¿Y cómo lo hicimos? Inyectando agua por unos orificios que pusimos en las barreras horizontales, y también le pusimos como 1,30 m de acera alrededor de la edificación. Allí habían unos orificios con unas tuberías que nos llevaban el agua hasta el punto donde la arcilla expansiva estaba activa. Y finalmente se le hicieron una zanja impermeable que permitían pues, que esto actuara como una especie de una piscina para aliviar la presión residual. Estas zanjas se rellenaron con material impermeable y además se colocó unas láminas de geotextil para asegurar completamente la estabilización del suelo. Investigaciones realizadas en las arcillas de coro comprobaron que la disminución del valor de expansión en más del 60% de los casos y el cambio volumétrico máximo en el 40% cuando se usaron, en este caso, aceite sulfonado. Fíjense, en el estado Falcón, ellos tienen un altísimo porcentaje de suelo con arcillas expansivas y por eso se han distinguido en la Universidad Francisco Miranda con sus investigaciones al respecto. El profesor Freddy Sánchez, que me acompañó en este caso, es un investigador muy notable que ha hecho aportes importantes a nivel nacional e internacional. Esta es la urbanización Coromoto, son 154 viviendas livianas, y una alternativa de prevención sería colocar una losa de piso apoyada sobre 60 centímetros de material inerte, colocado sobre una barrera horizontal de humedad o geomembrana de 500 micras de espesor. Esto funcionó perfectamente, se estabilizó el suelo y esas viviendas dejaron de tener problemas. Nunca tuvieron problemas, son viviendas, son recomendaciones para urbanizaciones nuevas. Las otras se trataron también con inyecciones y dejaron de tener problemas. Entonces, ¿cuáles son las prácticas recomendadas? Primero, la utilización de sistemas constructivos tradicionales cuando usted sabe que los porcentajes de expansión de esas arcillas son muy altos. Se recomienda, más que usar pantallas tipo túneles, etcétera, o otro que implique pantalla, utilizar pórticos, el sistema tradicional que tiene muchísimo menos sensibilidad a este tipo de problemas. Segundo, utilizar tuberías de servicio y juntas flexibles, asegurarse que los servicios tienen su holgura para cualquier movilidad, no altere pues el servicio. Tercero, se construirá aceras perimetrales con brocales externos para que actúen como barreras horizontales alrededor de la edificación. La cuarta recomendación es hacer drenajes muy importantes de agua superficial que funcionen y que, de nuevo, insisto, tengan mantenimiento en el tiempo. Quinto, con respecto a los árboles, deben ser seleccionados y ubicados mínimo a 3.5 metros de la vivienda. En este caso, teníamos también en el equipo multidisciplinario un ingeniero especialista en vegetación. Él nos determinaba cuáles eran las especies agresivas que demandaban mayor humedad
y se escogió la arborización, se sustituyó los siempre verdes que teníamos inicialmente y otros arbustos dañinos por especies recomendadas por estos ingenieros. Generalmente eran arbustos de poco tamaño y pueden ser consultados en esa bibliografía que existe al respecto. ¿Qué tipo de vegetación es adecuada para utilizar en la construcción en un suelo con propiedades de arcilla esparcida? Y finalmente, evitar que el agua de riego se infiltre bajo la vivienda. Entonces, ahí habría que programar cuándo es que se va y con qué cantidad de agua se va a regar esa arborización para evitar un problema peor. Vamos a ver entonces el caso 3 de estudio, que es muy interesante. Generalmente no tenemos información sobre esto en los programas de formación de ingenieros y arquitectos en pregrado, pero existen y es importante conocerlo. Por eso que he insistido en que la forma de aprender de la ingeniería tiene que ver como aprenden también los médicos con los cadáveres, a partir de las experiencias y de los errores que se cometen. Entonces, existen humedades relativas altas y temperaturas altas en sitios poco ventilados con infiltraciones que producen hongos, bacterias y ácaros debido a la humedad. Entonces, es muy importante considerar las condiciones ambientales de la ciudad y dentro de la ciudad los espacios, los lugares donde se ubica la edificación, coadyuvada en algunos casos por filtraciones existentes, lo cual puede propiciar la presencia de hongos, bacterias y ácaros. En este trabajo de Jennifer Díaz, Condiciones de Microambiente y de Higiene, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, se puede encontrar una bibliografía muy extensa y un estudio muy profundo y muy asertivo sobre este problema. Entonces, generalmente las edificaciones, también el proyectista tiene que entender, o el patólogo que lo llaman en edificaciones ya existentes, que la mayor vulnerabilidad para este tipo de problemas la tienen los edificios en el lado este del edificio. En clima saheliano se deteriora aún más la fachada este a causa de las lluvias, las cuales propician la formación y ataque de hongos y bacterias debido a las condiciones favorables para su desarrollo. Llámese temperatura y humedad relativa. Díganme ustedes, ¿cuándo han ido a un sitio como inspectores, como proyectistas, como ejecutores y han estudiado este tipo de variables para conocer cómo se va a comportar esa edificación en el futuro en su periodo de mantenimiento? Generalmente esto está ausente en nuestra práctica profesional y es demasiado importante. En cambio, las fachadas oeste son particularmente sanas, de manera que entonces la previsión, la protección tenemos que destinarla en todos los componentes que dan a esa fachada este de la edificación. Llámese ventanas, asegurar, ¿verdad? Que como en otra clase les hablaré de lo importante que es destinar el curso de aguas de lluvia en las fachadas verticales a sistemas de drenaje que garanticen, que impidan la infiltración para dentro de las viviendas. Entonces, es importante destacar todos los componentes que puedan ayudar a evitar las filtraciones en esa fachada. También tenemos la condensación superficial en ambientes de poca ventilación. Llámese dormitorios, baños, armarios y bibliotecas. Yo he tenido casos donde los habitantes me llaman y resulta que hay manchas en la losa de techo que no, son inexplicables. Y ahí no hay ningún área húmeda arriba, no hay baños, y no hay lavaderos, no hay lavaplatos. Y sin embargo, estas condensaciones se producen cuando hay filtraciones en otro lado, pueden originar manchas de humedad en otras partes que no tienen nada que ver con sitios húmedos. Entonces, cuando la temperatura ambiente de interiores son poco ventilados, son menores de 24 y las humedades relativas superiores a 75%, se van a producir manchas de humedad en paredes y techos, fundamentalmente en las esquinas. Ustedes la pueden buscar cuando les toque un caso de esto, facilitando la reproducción de hongos, bacterias y ácaros.
Y si la temperatura superficial en estos elementos es inferior a 18 grados, podría producirse condensación superficial. En muchos casos yo he asistido a residentes que han demandado a los constructores por enfermedades producidas por hongos y bacterias y ácaros en ambientes muy poco ventilados y con estas características de humedad, temperatura y sin ventilación. Entonces, ¿qué es la recomendación? Se recomienda disminuir la humedad relativa del ambiente recurriendo a la utilización de un deshumidificador y controlando dicha humedad en un rango entre 45 y 55% del ambiente. El caso número 4, vamos a mencionar, que es la agresividad que se produce por filtraciones en un concreto sin recubrimiento. Fíjense esta estructura de concreto armado expuesta a material y ambiente internos agresivos. Todos estos lugares que les he señalado son experiencias propias, de manera que yo estuve presente, no solamente, a lo mejor la imagen no señala toda la agresión que tiene ese ambiente, pero detectamos, identificamos los productos de limpieza y desinfección se destinaban en el mismo lugar, sin ninguna protección, estaban abiertos, había en el suelo inclusive lo que son los hipocloritos de sodio, porque esto se trata de el cuarto de bombeo para la piscina de un hotel muy lujoso aquí en Barquisimeto. Entonces el hipoclorito de sodio, la soda cáustica, el ácido muriático, la herbicida, los sulfatos de cobre y sulfatos de aluminio se encargaron de destruir totalmente esta estructura. En este caso nos auxilió el laboratorio de corrosión que existe en la Universidad del Zulia, presidido por nuestras amigas Valentina y Yoladi Rincón. Es un recurso importante tecnológico que tenemos y en este caso ellos nos ayudaron a encontrar las causas del problema y plantear la intervención adecuadamente. Aún todavía porque eso pasa también mucho, que después que hacen una inversión y pagan al patólogo, pagan al equipo multidisciplinario y llegamos a una alternativa, ya ahí definiendo las causas, el diagnóstico y la alternativa de intervención, muchas veces el propietario no tiene las condiciones o el dinero para realizarlo. En este caso de este hotel, estoy segura que no lo han hecho porque yo visito frecuentemente esta piscina. Entonces, para ambientes interiores poco ventilados, primero, aquí vienen entonces las medidas de protección. Deben usarse un concreto de excelente calidad con recubrimientos no menores de 4%. Se debe proteger el concreto de la estructura con recubrimientos hidrófugos y jamás tener esos productos de limpieza en el mismo lugar donde funcionan las máquinas. Eso deben de tenerlo en un lugar que sea totalmente aislado y que no esté en contacto con la estructura de concreto. Tercero, ventanas para asegurarnos la ventilación cruzada en esos espacios donde se manejen pues, equipos de concreto armado o metálico, de manera que no exista la posibilidad de la presencia de humedades importantes que originen corrosión. El cuarto, el manejo de los reactivos que se utilizan para el tratamiento de la piscina deben ser manejados fuera del cuarto de bomba y aplicarle mantenimiento preventivo permanentemente. Y evitar a todo lugar la filtración. También, aquí mismo, igual que en los estacionamientos, se deben proteger las patas de columna con recubrimientos existentes. Siempre se utilizan como 30 centímetros a partir del suelo. En cada una de las columnas se les recubre, ya sea con un recubrimiento específico o en muchos casos yo he visto que lo recubren con materiales plásticos para evitar la corrosión. Y el último caso que estamos viendo son los asentamientos informales y la exposición que tienen los habitantes que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, yo soy parte del CIB, que es un consejo internacional que estudia las construcciones de edificios informales, y eso es un data show, una configuración imaginaria, pero que ahora vamos a ver en la próxima proyección, cómo en Caracas tienen lugar
este tipo de estructura, porque está reflejada en este dibujo, ¿no? Fíjense las condiciones, porque no hay ventilación. Esto también es parte de un trabajo que hicimos por 10 años. Este es el perfil de las viviendas en los barrios que encontramos, como le digo, no solamente en Venezuela, sino en muchos países. Esto, por ejemplo, es el barrio Los Herrazos, en San Bernardino, Caracas, en el 2009. Esta es cortesía de un grupo de investigación de la Universidad Central, presidido por la arquitecta Teolinda Bolívar. Y este es Petare Norte, en el 2008. Es lo que le decía, aquel dibujo figurado que vimos del rancho uno sobre otro, prácticamente son estas edificaciones que encontraron hasta 8 pisos, una vivienda sobre otra, sin que los ejes estructurales inclusive ni siquiera coinciden, y cada uno entra, porque como son terrenos en pendiente, cada uno entra en su eje, pero lo que no saben es la poca protección, la poca estabilidad que tiene esa estructura ante un posible evento natural, como fue el sismo hace más de 40 años en Caracas, que fue desastroso. Yo le pido a Dios que realmente no suceda, porque de verdad que ha sido casi imposible. Yo tuve la oportunidad con la profesora de visitar por dentro a Petare, muchísimas escaleras de subir y bajar. Ahí no entran vehículos, todo tiene que ser cargado, el agua, las maletas, todos los enseres. Pero eso no es lo más importante es las condiciones de altísima vulnerabilidad estructural en que estas personas habitan. Por falta de educación e información, los autoconstructores entonces cometen errores graves, aumentando la vulnerabilidad, no solo de sus edificaciones, sino de todo el colectivo. Fíjense, además, lo que hablamos del suelo, la humedad, los sistemas de drenaje, no tienen curso, porque ellos se pegan, ellos no tienen terrenos libres, y esos terrenos están sumamente saturados de agua, ¿no? Y aquí fíjense que taparon el dren para construir una vivienda encima. Entonces, esto originó pues nuestra preocupación, y fundamos en este año la Escuela Comunitaria de Vivienda en 1998, conjuntamente con el Consejo Internacional que funciona en Holanda, con el CIB, y donde nos asociamos a países como Surabaya en Indonesia y como Pretoria en Sudáfrica, de manera de un poco relacionar los problemas que vivíamos aquí en ese tipo de vivienda con los problemas que ellos vivían tanto en Asia como en África. Ese grupo existe de investigación, y si tienen algún interés pueden buscar en la web. Yo les voy a mandar exactamente el link del International Council for Building Construction, que les va a permitir entrar a esos grupos de investigación y poder conocer la realidad de los asentamientos humanos informales en otros países. Aquí estamos, parte de la Universidad Centro Occidental y parte también privado, haciendo pues planificación. Tuvimos 10 años dando cursos a los trabajadores de construcción. Esto es un factor muy importante, porque no solamente los ingenieros, sino al tener gente, mano de obra bien formada, vamos a evitar este tipo de problemas. Ahí también se incorporaban los estudiantes. Fíjense que había muchas horas prácticas, y eso le gustaba mucho a los estudiantes de la Central en Arquitectura y los de Ingeniería Civil de la UCLA, porque generalmente los programas de formación no tienen la parte práctica, de manera que entonces nosotros en la Escuela Comunitaria de Vivienda, que lamentablemente por razones presupuestarias se tuvo que congelar, porque yo espero que algún día se vuelva a reactivar pronto, era beneficioso tanto para los estudiantes como para los autoconstructores. Entonces allí se enseñaba de manera práctica. Esto es un hogar de alcohólicos y drogadictos, que enseñamos a construir con arcillas expansivas, todo el proceso, y allí nos acompañaban también los estudiantes, tanto para el replanteo como para las fundaciones, la colocación y la fabricación también. O sea, enseñamos técnicas de producción de bloques y técnicas de colocación de bloques de arcilla. Fíjense que en la parte de abajo, para conectar con el suelo, un poco reforzando lo que hablamos de la relación entre la estructura y el suelo, siempre se protege con un bloque de cemento para evitar que esta arcilla, por la humedad, se desvanezca.
Y aquí también lo estructuramos con cabillas dentro de los bloques. Para finalizar, bueno, quisiera insistir en la necesidad de los manuales de mantenimiento. Esto fue un trabajo de investigación de la arquitecta Andrea Gutiérrez, que tutoriamos para definir las prácticas de gestión en la prevención y mantenimiento de edificaciones residenciales en uso en la ciudad de Barquisimeto. Fíjense que se estudiaron 1.312 edificios con una población de 148 edificaciones. De este universo se escogieron 148 y de esas 148 se aplicaron muestras de 58. El sistema constructivo más normal era el tradicional. Las fechas de construcción eran a partir del 85 y generalmente eran de 5 plantas o más. Y los servicios urbanos, todos. Eso se llamó así y existe esa publicación en el Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA. Se llama Identificación de fallas en la vida útil de las edificaciones residenciales. Y se hacen una serie de recomendaciones de mantenimiento para cada uno de los sistemas de servicio. Insisto, nosotros hasta talleres de mantenimiento hacíamos con los residentes para evitar que toda la intervención que hicimos en la organización Río Lama fuesen dañadas. Entonces, hacíamos inclusive los servicios de aguas negras, por ejemplo, hacíamos la escala a escala, hacíamos maquetas a escala para que ellos tomaran conciencia de cómo conservar esos sistemas. Algunos de los profesores que les van a tocar, la profesora Lindán, la profesora Malavé, nos acompañaron en esos talleres, ellos también pueden hacer mención de eso. Entonces es muy importante que la cultura, más que tener un conserje que limpie y se encargue de prender las luces, deberíamos de tener un encargado de mantenimiento de las edificaciones residenciales, un buen manual con sencillez, claridad y con una programación anual de mantenimiento de nuestras edificaciones, de manera de proteger y garantizar la estabilidad de esas estructuras. De verdad que en las otras clases les he enseñado algunos casos de estudio en donde se ve con claridad y los que nos faltan para la semana que viene, donde van a ver con claridad cómo esos factores que afectan la estabilidad de la estructura tendrían otro comportamiento si se instala esa cultura del mantenimiento por parte de las juntas de condominio de las edificaciones residenciales. Que tengan todos un bienestar grande y espero que les sirva, que les sea de utilidad toda esta información en su ejercicio profesional. Muchísimas gracias.